Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo a este foro de crítica cultural. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Luis Miguel Izaba por haber aceptado la invitación para participar hoy desde Berlín, además con un horario bastante de trasnoche, digamos, para él. Así que, y le quiero agradecer muchísimo también a Bettina Barrios Ayala, que fue quien estableció el contacto, quien nos hizo conocer tu trabajo tan interesante, Luis Miguel. Le voy a dar la palabra a Bettina para que ella te presente y dirija un poco esta sesión de hoy. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, es un gusto pues para mí presentar al profesor Izaba. Voy a tratar de no hacer una presentación larga ni dilatada, sino explicar pues que es profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Ahora está como profesor invitado en la Freie en Berlín. El profesor no es nada más docente, sino que es traductor, ha traducido a Saint John Peirce, a Benjamin, la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. Traduce poesía, ha trabajado con archivo de Jani Ossot, que es una poeta venezolana importante. Y bueno, hoy nos va a presentar su trabajo en el que lleva bastantes años inmerso, que es sobre los artefactos culturales y los protocolos de la experiencia. Y bueno, estamos ansiosos por escucharlo y agradecidos de que esté con nosotros trasnochado. Bueno, comienzo entonces. Bueno, otra vez reitero mi agradecimiento por la invitación, por el interés y por poner a mi disposición este foro para conversar sobre estas ideas que tienen un cierto tiempo dándome vueltas en la cabeza y sobre las que he ido soltando por aquí y por allá en publicaciones ciertos adelantos, pero todavía el libro ya está terminado, el libro en principio, y probablemente salga relativamente pronto, pero no ha circulado tanto, digamos. Entonces siempre es un placer poder compartir pues, con la gente interesada en estas cosas las ideas, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, paso un poquito a contar. Creo que gran parte de los que asisten leyeron un texto más bien breve, que fue el texto a donde analizo unos poemas, un poema de Rilke y un poema de Vallejo. Pero ese texto está pensado como una especie de instanciación o de poner en práctica lo que desarrollo en un capítulo más largo, que creo que quizás algunos también leyeron, donde yo desarrollo lo que yo llamo la teoría de los protocolos de la experiencia. Voy a ir rapidito contando un poco los detalles de esta búsqueda mía sobre el problema de la experiencia, para luego pasar a ver cómo en el texto que leyeron pues, podemos discutir cómo va operando esto que propongo. Parto de revisar básicamente dos nociones muy convencionales y muy convencionalmente entendidas, que son la de la percepción y la de la experiencia, ¿no? Tradicionalmente uno entiende la noción de percepción como algo que los sentidos reciben de manera directa, ¿de acuerdo? Esa es la manera en que nosotros vemos cosas, utensilios, objetos que están en torno nuestro. Sin embargo, rara vez pensamos, cuando pensamos en la percepción, en que percibimos, por ejemplo, una situación tensa, por ejemplo. Pensar que eso es parte de una percepción nos desplaza del hecho de que son los sentidos los únicos que están operando en la percepción. Lo mismo pasa con la experiencia. Tradicionalmente uno piensa que la experiencia es, inclusive recordamos el famoso ensayo de Benjamin, que después problematiza eso, esta idea de que la experiencia se adquiere de manera directa, digamos, ¿no? De que frente a una situación uno tiene una percepción, uno tiene una recepción de lo que ocurre y eso se procesa de manera directa. Está la famosa frase de que nadie escarmienta en cabeza ajena,
nadie puede hacer experiencia en cabeza ajena. Y frente a esas dos vulgatas, diría yo, de lo que es la percepción y lo que es la experiencia, yo propongo una visión un poco alternativa, ¿no? Que la primera, lo primero sería pensar la experiencia casi que explorando el sentido etimológico de la palabra. Experire quiere decir atravesar algo, pasar, atravesar a través de algo casi por completo, digamos. O sea, la noción de experiencia etimológicamente está vinculada con una travesía. Eso se ve muy bien y lo han discutido mucho los autores alemanes, que tienen la ventaja de poseer la diferencia entre dos palabras que son claves en el pensamiento alemán, que son Erfahrung y Erlebnis, ¿no? En la noción de Erlebnis, que es algo así como la experiencia vivida, está la raíz del Leben, que es la vida, ¿verdad? Y en la noción de Erfahrung está la de fahren, que es la de hacer una travesía, ¿no? Entonces, habría que ir transformando la noción heredada de experiencia como lo que se adquiere inmediatamente, ¿verdad?, hacia algo que se adquiere a través de un proceso. Y ese proceso es algo que de alguna manera hay que atravesar, ¿no? Y que hay que adquirir en un sentido, ¿de acuerdo? Para ello, entonces, yo empiezo a distinguir dos formas de experiencia, podríamos decirlo, o dos formas de llamar las experiencias, ¿no? Para ello invento el verbo experienciar, que no existe en castellano, existe en inglés, ¿verdad? Para decir justamente las cosas que experimentamos de la manera más tradicional. Experimentamos frío, experimentamos calor, experimentamos tristeza, ¿verdad? Y dejo el verbo, que sería el correspondiente en castellano correcto, entre comillas, experimentar, para aquellas circunstancias en las que la experiencia nos obliga a hacer una travesía de un aprendizaje, ¿de acuerdo? Un aprendizaje, ¿verdad?, que no es un aprendizaje directo, sino que es un aprendizaje que está vinculado con elementos culturales, ¿no? Aquí mi idea viene, digamos, podríamos decir que la tomo un poco de la idea kantiana de que la experiencia y la percepción entran en el sujeto a partir de unas ciertas condiciones previas de posibilidad, ¿no? Pero para Kant esas condiciones previas de posibilidad están en el entendimiento, y yo por supuesto me desplazo de esa visión porque el sujeto me dejaría otra vez en el individuo, en la experiencia directa, ¿verdad? Y me desplazo a la idea de que esas condiciones previas están en la cultura, ¿de acuerdo? Es la cultura la que provee esas condiciones previas para que yo pueda entender algo. Entonces, y volvemos al ejemplo que di al principio. ¿Cómo siento yo que hay una experiencia, que hay una situación tensa entre dos personas? ¿Cómo entro yo en una reunión y siento que hay tensión o desagrado, digamos? Es porque eso no es de manera inmediata, no lo percibo, sino que yo aprendo culturalmente a leer ciertos signos que me dicen que esto está funcionando de esta manera. ¿De acuerdo? Ese proceso de aprendizaje que instila, por decirlo así, la cultura en los sujetos, yo lo llamo los protocolos de la experiencia. Esos protocolos de la experiencia son los que nos permiten tenerlos, nos permite leer una situación, y no tenerlos nos impide leer esa situación, y por lo tanto nos pasarían como desapercibidos las cosas, perdón que me interrumpieron aquí porque sonó el timbre a las 11 de la noche. Los protocolos serían aquellos que perfectamente nos permite percibir esa situación. Cosas que, ¿de dónde vienen esos protocolos? Esos protocolos están fundados en la experiencia, están fundados en las maneras de transmitir la cultura, están fundados en la educación, en los medios, las cosas que vemos, todo eso se transmite, ¿verdad? Y para ello recurro a un pensador polaco muy interesante que trabajó en el ámbito de la ciencia, que se llama Ludwig Fleck, ¿de acuerdo? Y él habla del archivo de lo sabido, ¿verdad? Yo percibo con el archivo de lo sabido, nunca de manera directa, es decir, sino con ese archivo de lo sabido. Ese archivo de lo sabido es lo que yo llamo los protocolos
entendiendo protocolo en el sentido también etimológico de la palabra. El protocolo era la primera página, el primer colema de un rollo de papíos, ¿verdad? Y ese primer colema era el que decía qué era el libro que venía, permitía entender que en la primera página permitía entender qué era lo que venía a continuación en el libro. Entonces, yo llamo al protocolo de la experiencia justamente aquel elemento cultural, ¿verdad? Instilado en, digamos, los sujetos de una determinada cultura, ¿verdad? Que le permiten entender lo que va a percibir después. Sin ellos no hay esa comprensión, esa captación, ¿de acuerdo? La frase, por cierto, es de Deleuze y Guattari. Ellos usan la palabra protocolos de la experiencia, pero no dicen nada de ella. Dicen que el texto de Kafka es un protocolo de la experiencia, pero no dice mayor cosa. Yo tomé la idea del protocolo y la extiendo entonces para utilizarla desde esta perspectiva, de complejizar la experiencia como aquello que necesita de un protocolo para ser realmente experienciado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Y este es el otro aspecto que es interesante, con el que yo pongo en juego lo anterior, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que efectivamente los protocolos se naturalizan al punto de invisibilizarse. Entonces, efectivamente, en una cultura determinada, yo veo una determinada situación de tensión en un grupo de personas que están hablando, por ejemplo, y ya aprendí a percibir eso, y llega un momento en que siento que lo veo de manera directa, ¿verdad? ¿Cuándo no veo las cosas de manera directa? Cuando se me presenta una situación para la que no tengo un protocolo, ¿de acuerdo? Esas situaciones son más bien escasas, puesto que las culturas tienden a ser muy conservadoras en el sentido de presentar las maneras de relacionarnos, pero hemos hablado de situaciones, pero podríamos hablar de objetos, ¿de acuerdo? Los objetos que vemos son en general los objetos familiares que todos conocemos y entendemos. Entonces, aquí entra, como digo, el otro aspecto de la teoría, que es pensar los artefactos culturales. ¿Qué son los artefactos culturales? Los artefactos culturales son en general todos los elementos, todos los objetos, todas las prácticas que construyen una determinada cultura, pero que tienen como fundamento esa cultura misma. No simplemente no son instrumentos, no son herramientas, ¿verdad? No son muebles, digamos, sino que tienen un contenido significante, para decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? En la práctica del desarrollo de la cultura occidental, e inclusive sus adláteres, como son las culturas vecinas de la cultura o deudoras de la cultura occidental, ¿verdad? Se ha dado la circunstancia de que es capaz de producir artefactos culturales que desafían los protocolos de la experiencia. Y al desafiar los protocolos de la experiencia, lo que nos están proponiendo es generar un nuevo tipo de experiencia. Entonces, eso no es inmediato, porque como dije antes, la experiencia nunca es individual. Entonces, no basta con que aparezca un artefacto cultural que no entiendo para decir, ahora lo entiendo, ¿no? Eso requiere de generar unas nuevas posibilidades culturales que recubran ese artefacto problemático con nociones necesarias para hacerlo percibible, captable, entendible y, por lo tanto, experienciable. Mientras no es experienciable, solo es experimentable y, por lo tanto, sigue siendo un desafío para pensar este tipo nuevo de experiencia. Un tipo de experiencia que yo llamo alternativizante, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos experiencias naturalizadas y tenemos experiencias, entre comillas, alternativizantes. Unas se experiencian y las otras se experimentan. Y por supuesto adquieren el grado de experiencia efectivo cuando generan un necesario protocolo. ¿Ok? Bueno, básicamente muy resumido, porque algunos de ustedes vieron que el texto era bastante largo explicando todos estos detalles. La propuesta del libro es que aprendamos a entender los artefactos culturales, en general
porque no me circunscribo a lo artístico, digamos, porque los artefactos culturales, por supuesto, rebasan la línea de lo artístico y lo no artístico, de lo popular y lo oculto, es decir, esas cosas, digamos, un zarcillo es un artefacto cultural, un poema es un artefacto cultural, es decir, un graffiti es un artefacto cultural, digamos. Entonces, los artefactos culturales otra vez se pueden alinear a representar y a preservar los protocolos heredados, o pueden interrogar esos protocolos, ¿de acuerdo? Y la propuesta mía de los protocolos de la experiencia es efectivamente generar una posibilidad de analizar qué pasa con los artefactos que desafían los protocolos de la experiencia. Y por lo tanto proponer que debemos generar una forma de, vamos a llamarlo así, lectura de esos artefactos, ¿verdad? Que tiene que pensarse desde una perspectiva distinta que la de la tradición. Es decir, entonces, por ejemplo, yo digo un poema y entonces uno piensa, bueno, efectivamente yo sé cómo leer un poema. Pero si me encuentro con que el poema lo escribe Juan Luis Martínez, entonces resulta que no entiendo qué es eso, digamos, ¿no? Ese qué es eso no está proponiendo dele vueltas hasta que lo convierta en poema, sino, según mi propuesta, lo que está diciendo es empiece a pensar otro tipo de experiencia que ya no es poema en el sentido tradicional, sino otra cosa. Tiene esa ventaja, por supuesto, de que supera un problema fundamental, me parece, del pensamiento estético tradicional, que es la separación sujeto y objeto, puesto que allí el objeto está implícito en el sujeto, puesto que el protocolo los anuda indisolublemente, ¿verdad? Y supera el problema de la autonomía también, porque no se trata de arte autónomo, puesto que estos objetos están a la vuelta generando problemas, generando formas posibles de experiencia, pero que es necesario pensar y repensar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo diría estos artefactos que sacuden, que conmueven, que alteran los protocolos tradicionales de la experiencia, podrían identificarse, aunque yo no concuerdo con la periodización de Rancière, podrían identificarse con lo que llama el régimen estético del arte, en el sentido de que están proponiendo una nueva forma de decibilidad, de pensabilidad, de sentir, formas de sentir, de pensar, etcétera, que son nuevas, ¿de acuerdo? De alguna manera él las sitúa ya en un periodo que está ocurriendo, digamos, desde finales del siglo XVII, XVIII, digamos. ¿De acuerdo? Esa periodización no me convence, pero, digamos, la idea de que él propone me parece muy ajustada. Efectivamente, son nuevas formas de pensar. Y serán formas de pensar en la medida en que se colectivicen, es decir, en la medida en que generen verdaderos protocolos de la experiencia. ¿De acuerdo? Y el otro aspecto que me interesa, pues, por supuesto, es que en los artefactos culturales y en su encuentro con y su alteración de los protocolos tradicionales de la experiencia, estos artefactos funcionan un elemento medial fundamental, ¿no? Están funcionando medialmente y eso es muy importante porque de alguna manera altera de vuelta la tradición de lo tradicionalmente recibido desde un estatuto que podríamos llamar ontológico nuevo, distinto, ¿de acuerdo? Y de allí, digamos, mi formulación tentativa para resumir esta teoría sería, yo estoy proponiendo una nueva ontología de unos no objetos, ¿no? Estos artefactos culturales que no se dejan absorber en los protocolos de la experiencia son neoobjetos o no objetos, ¿verdad? Y lo que requieren es que se genere una cierta ontología nueva, ¿verdad? Para poderlos percibir, entender en su funcionamiento experiencial. Otra vez, no estoy pensando en experiencia estética, no estoy pensando en la recepción de una obra de arte, estoy pensando en cómo eso se va a traducir efectivamente en experiencia. ¿De acuerdo? Esto implica que estos artefactos tienen un modo singular de existencia. Y aquí pues podríamos inclusive vincularnos con las teorías de Subió
o de Latour, que trabaja a Surgió y los modos de existencia. Estos artefactos culturales tienen un modo de existencia singular y como tales generan una transformación de los protocolos y esta transformación es fundamental entenderla, ¿no? Y mientras no se dé y no se constituya en nuevos protocolos, esos artefactos seguirán funcionando de manera alternativizante y problematizante. Ya paso casi que a hablar del texto, o ya pasamos a discutir el texto final, pero lo que quería decir era básicamente parte de esta propuesta que me ha interesado traer aquí es, yo siempre he sentido que las vanguardias produjeron artefactos alternativizadores de la experiencia y que lo que hemos hecho nosotros es arrumarlos en el espacio de lo ya entendido, de lo ya entendible. Se pensó como una especie de acmé al que se había llegado y que por lo tanto había que regresar a un arte más comprensible. Y encuentro que 100 años después de las vanguardias, casi que exactamente 100 años después de la vanguardia, hay por allí una cantidad de artefactos que todavía no sabemos entender. Y no es porque no, mejor dicho, y es porque no hemos podido reducirlos a lo que entendíamos antes. ¿De acuerdo? En este caso, entonces propongo que la teoría de los protocolos de la experiencia plantea una manera de acercarse a esos objetos donde no los estoy interrogando desde lo sabido, sino desde aquello que puede saberse o que puede entenderse o que puede experimentar. ¿De acuerdo? El trabajo mío, digamos, recurre a varias posibilidades, varios campos para instanciar esto, ¿no? El primero de ellos es el texto que ustedes leyeron, donde muestro un poco, ya hablaremos de eso con detalle, donde hay allí entre el poema de Rilke publicado en 1908 y el poema de Vallejo escrito en 1922, ahí hay un corte epistemológico violentísimo, violentísimo, y por eso siento que Rancière parece que los metería a los dos en el régimen estético, ¿no? Y allí me parece que hay un cambio importante, pero digo, además de en poesía, yo hago una exploración en música, ¿verdad? Lo que pasa con la música justamente en la época de las vanguardias, cuando se rompe con la tonalidad, cuando surgen los lenguajes dodecafónicos, seriales, electrónicos, etc. Lo hago con el cine, que tiene la particularidad de aparecer como lenguaje justamente con las vanguardias, y es un lenguaje altamente mediado, pero que está proponiendo unas formas totalmente novedosas del ver, que se han naturalizado como experiencia. Es decir, nosotros vemos en cualquier película una cantidad de cosas que no se ven sino en película, y sin embargo las hemos incorporado a nuestra experiencia de lo visual sin ninguna problematicidad. Y por supuesto las artes visuales, que también tienen, en el caso de las artes visuales funciona otra cosa, que es que el mercado y lo caro que resultan los objetos pasa por encima de su incomprensibilidad. Es decir, los coleccionistas compran cuadros que no es que tampoco entienden, digamos, porque eso no ha producido el efecto que debía producir según esta teoría, que era incorporar nuevas formas de experiencia de lo visual, de lo audible, de lo visible, de lo inteligible, de lo escribible. Y esa es un poco, pues, en muy pocas palabras, la propuesta mía de lectura. No sé si hablamos ahora del texto o cuento un poquito del texto. Sí, como quieras, Luis, si querés contar un poquito más o si no abrimos a la discusión, como vos prefieras. Bueno, puedo decir algo brevemente. Unos minutos más, sí. Okay, puedo decir algo del texto, es decir, dicho todo esto, es decir, pongo a funcionar la teoría, mostrando efectivamente estos dos poemas curiosos, que son poemas que además tienen una virtud muy teórica, porque los dos están teorizando la mirada a la vez. Es decir, los dos poemas son éfrasis, es decir, son poemas que describen una obra visual y por lo tanto hablan de la visualidad.
¿no? De cómo se ven las cosas, ¿no? Y lo que yo trato de mostrar en ese texto que leyeron ustedes es efectivamente cómo Rilke, ¿verdad?, en realidad no ve el muñón o el pedazo de piedra que está allí, sino que ve un Dios que no está, ¿no? Ve un Dios que no está, que le enseñó a ver Winkelmann casi que 100 años antes, digamos, ¿no? Hablando de un torso, ¿no? Y que sin embargo Rilke se asoma a la idea de que quizás allí no haya nada. Dice, si tú no vieras con esta mirada, dice, entonces quizás lo que verías era una piedra suelta. Sin embargo, para Rilke esa mirada está allí, aunque no está la cabeza, está la mirada, aunque la estatua está incompleta, se ve su sexo, es decir, hay una integración completa y aquí vemos otra vez la disolución de la oposición sujeto-objeto, ¿no? Él está integrado al objeto que está contemplando, ¿verdad? Que está contemplando, y esto es interesante porque esta es mi lectura del aura, ¿no? Está contemplando a partir del aura, ¿no? Mi propuesta es que el aura, lo que llama Benjamin el aura, es un protocolo de la experiencia. Y ahí lo vemos funcionando en Rilke, ¿no? Es decir, está la fuerza de lo aurático que él ve en una piedra, ve un Dios que no está allí, digamos, obviamente. Y fíjense, curiosamente, el poema concluye con una enseñanza moral, ¿no? Es decir, tú estás viendo esto y por lo tanto tienes que cambiar tu vida. Es decir, hay un reflejo de esa impresión, de ese mirar este objeto, de este artefacto cultural, lo miro y repercute en mi estado espiritual, digamos, de alma, debo cambiar mi alma. Bueno, radicalmente distinto es lo que hace Vallejo con la Venus de Milo. Es decir, justamente la ve otra vez y después de una cantidad de interrogaciones y cosas curiosas que dice el poema, en las que ustedes ya habrán visto por mi lectura, lo que se interroga es decir, él lo que le interesa es el brazo que le falta. Y habla de que el brazo que le falta es justamente lo que todavía perenne imperfección. Todavía perenne imperfección. O sea, es que como que crece en posibilidades significantes. Y para terminar, bueno, además de que el poema, como digo, el poema de Rilke es una especie de entablar una especie de conversación cultural con la tradición, ¿verdad? El de Vallejo pasa hasta por la diferencia sexual, ¿no? Eres mujer, eres hombre, penetración, habla del pasar por el ojo de la aguja, habla del toriondo, ¿verdad? Que es como estar excitado, etc. Y curiosamente, mientras el poema de Rilke termina, tú tienes que cambiar tu vida, ¿verdad? Vallejo termina interrogándose sobre su cuerpo. Le parece que uno de los dedos está de más. O sea, que es una interrogación de una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Ya no es el plano moral, ético del arte que se recibe como un bien espiritual, ¿no? Sino que ya esta Venus de Milo inclusive está interrogando la corporeidad de el que la está percibiendo, ¿no? Entonces ya ahí se está exigiendo la aparición de un protocolo distinto, o en todo caso se está rompiendo críticamente con el protocolo de recepción que funcionaba hasta Rilke con claridad. Este tipo de ruptura uno podría verlo, por ejemplo, con un cuento de Kafka también. O sea, habría que leer cualquier cuento de principios de siglo, y un cuento de Kafka nos muestra dónde está esta ruptura otra vez, cómo se perciben las cosas de manera distinta, inclusive cómo lo genérico, es decir, lo que es claramente un soneto problemático, pero un soneto al fin, en el caso de Rilke, en el caso de Vallejo es un poema, digamos, sin forma, entre comillas, ¿no? Es decir, un poema que todavía uno se interrogaría si eso es poema. Hoy, en el 2021, digamos, muchas personas preguntarían si eso es verdad un poema, ¿no? Es decir, todavía no hemos llegado, no hemos puesto de acuerdo en qué hacer con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y como digo, yo después hay un capítulo donde hablo sobre cine, sobre artes visuales, hay un
Hay un excurso por allí sobre danza contemporánea que tiene cosas muy interesantes también en cuanto a las transformaciones del cuerpo. Pero bueno, básicamente eso es lo que quería contar, ¿no? Es decir, una buena instancia es, vemos entre Rilke y Vallejo una ruptura, un artefacto o dos artefactos culturales que se refieren a otros artefactos culturales y cómo la manera de percibirlos indican o bien una recepción ya asumida que no requiere de una verdadera percepción del objeto, en el caso de Rilke, o una percepción abierta que requiere que yo tenga que repensar inclusive mi propia existencia a partir de ver ese objeto de una manera que ya no es contemplativa, sino teorizante, analítica, etc. Bueno, ya con eso les cuento más o menos todo. Bueno, buenísimo. Betina, no sé si querés que vamos entre las dos viendo a ver si hay preguntas. Muchísimas gracias, súper interesante, muy interesante los textos y bueno, ya con esta presentación creo que surgen muchos comentarios y preguntas, así que abrimos a ver si hay alguien que se quiera anotar o empezar. Betina. Sí, por ahora en el chat no hay ninguna pregunta. Invito pues a quien quiera decir algo. Yo, bueno, puedo hacer un comentario que me preguntaba cuando llegábamos al final del texto. Ya se los ubico para... Que hay dice, digamos, el trabajo que... No, ok, RL pide la palabra. No sé, Flor, bien cómo ordenar el... No, vos terminá de hacer lo que quieras y después lo pasamos a Richard Vargas. Ok, bien, ¿sí? Disculpen. Sí. Bueno, pensaba en esta parte que enuncia, profesor, que no deja de llamar la atención la paradoja de la convergencia, es decir, una divergencia en el pensamiento filosófico y las prácticas escriturales de la literatura en las décadas del siglo XX. Ello ha contribuido en no poca medida a que estas búsquedas verbales, justificables para ayer en la literatura, por ejemplo, ritmo, equilibrio, un prejuicio literario. No sería el caso de la poesía de Vallejo, por ejemplo, no pudieran ser consideradas como formas de pensamiento en sí mismas y mucho menos reconocidas como propuestas para una transformación de experiencia. Y bueno, un poco quería retomar eso que mencionaba de cómo la tradición de la estética o todo como entendemos el arte desde primer mundo u occidente para Latinoamérica es una gran dificultad. Leer estos artefactos, por ejemplo, en el caso de Vallejo, y si bien hay como mucha, qué sé yo, distancia entre hablar de biografía y obra, Vallejo es un personaje que viajó un montón, o sea, digamos, vivió un tiempo en París y eso ha modelado evidentemente o modeló claramente su experiencia y su capacidad pues de armar un texto literario. Claro, el punto es dar el paso de salir de la esfera de la estética, es decir, de que yo estoy percibiendo un objeto que simplemente me está presentando un cierto tipo de valor intelectual o moral, como quiera, y pensar que ese objeto lo que está es cuestionando mis propios esquemas de reflexión. Es decir, que entender que los artefactos culturales pueden solicitar, para usar la palabra de Derrida, solicitar los protocolos de la experiencia es concederles ya un valor teórico que la estética tradicional no les confiere, ¿no? Es decir, ahora Vallejo está pensando, y recuerda que este poema pertenece a Trilce y que él escribe Trilce en Perú, no ha ido a Francia todavía, ¿no? O sea, él está en América. Y es importante inclusive pensar que esa distancia, ¿no? Este es un peruano que está viendo la Venus de Milo, digamos, y esa distancia no deja de ser importante porque otra vez puede enrarecer la manera en que se perciben los protocolos. Pero, digamos,
Uno puede ver los poemas de los modernistas, por ejemplo, sobre las obras de arte occidentales y están todavía envueltas en ese protocolo estético tradicional. Es decir, aquí hay una ruptura y esa ruptura, y este es un poco mi impulso final, digamos, fundamental, es que entendamos que estos artefactos son teorizaciones. Son alteraciones de los protocolos porque en el fondo están proponiendo teorizar las maneras en que percibimos, entendemos, experimentamos, experienciamos, etc., ¿no? Y por lo tanto entonces se salen del campo de la apreciación de lo estético como bello, como ordenado, como armónico, etc., ¿verdad? Y se van al espacio donde lo que están proponiendo es una alteración de las maneras de pensar y eso es claramente teórico para mí. El poema de Vallejo es un poema teórico, digamos. También lo es el de Rilke, pero todavía está muy subsumido en las maneras de percibir de acuerdo a la percepción aurática, digamos. Y allí se frena ese asomo que él tiene de decir, pero si no yo vería una pura piedra, ¿no? Ese si no quiere decir, si no ocurriera que yo veo esto auráticamente. Entonces, se asoma ya a romper, pero no termina de romper el protocolo. En Vallejo el protocolo se rompe completamente. Y como digo, más que entender, bueno, ¿cómo sería entender el poema de Vallejo? La pregunta sería, ¿qué nuevo tipo de entender nos propone el poema de Vallejo? A ver, Richard, ¿o alguien? Sí, Richard, y después está Álvaro Fernández Bravo. Okay. Hola, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo le va? Richard, ¿cómo te va? Tenía como 20 años que no lo veía. La última vez no nos digas vimos. eso porque van a saber la edad mía. Bueno, y van a saber la mía también, ¿no? La última vez nos vimos en el doctorado en letras, que usted daba unas cátedras sobre poesía que eran memorables, y yo asistía como oyente y de ese tiempo me traje unas lecturas que todavía conservo. Por ejemplo, desde esa época leo Montaigne y cada cierto tiempo lo tengo casi como un libro de cabecera, ¿no? Se me convirtió en un tema obsesivo el tema de Montaigne, ¿no? Y eso, la culpa de eso la tiene usted. Quería hacerle dos preguntas. Una que tiene que ver fundamentalmente con lo que está hablando y otra que voy a aprovechar esa erudición de usted para hacerle otra consulta. La palabra experienciar, que usted la diferencia acertadamente de experimentar, no tiene otro sinónimo que no sea progresar ese verbo de esa manera auditivamente, no es muy agradable. No. No tiene otro sinónimo. No, es que fíjate, lo que pasa es que en español tenemos dos palabras, experiencia y experimento, ¿verdad? Pero solo tenemos un verbo, que es experimentar, ¿no? Entonces, para yo hacer la ruptura para la experiencia dejo experienciar y para el experimento dejo experimentar. Me la copio un poco del inglés, que existe experience en el sentido del verbo. Yo no he conseguido otra palabra, pero es que me interesa conservar la etimología del experire, ¿no? O sea, claro, no, es que es muy acertado, porque además se marca bien clara la distinción de la experiencia, valga la redundancia, ¿no? Pero estéticamente es muy fea, ¿no? Sobre todo, por lo menos a mi parecer, ¿no? Lo uso incluso en el sentido, en el sentido transitivo del verbo, ¿no? Experienciar algo, ¿no? Sí. Simplemente experienciar, sino experienciar algo, ¿no? El poema de Vallejo nos hace experimentar, pero el poema de Rilke nos hace experienciar la mirada de ese torso. Claro, qué bueno. Como dije, está la raíz de ex, fuera, per, a través, ire, a través, pasar, una través. Oye, y quería hacerte otra pregunta, aprovechando que estás hablando de esto, de estos aparatos culturales, y que ese mismo concepto obviamente lo aplicas en este caso a la literatura, pero también a las artes visuales y todo esto, ¿no? Estaba revisando justamente en estos días en la Biblioteca Británica las cartas de Mantegna,
las cartas del tarot de Mantegna, ¿no? Entonces, muchos autores hablan que esos son libros, realmente libros, pero codificados a través de imágenes, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, yo decía, ok, si es un libro, ¿qué tipo de libro es? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? Y me surgió o me coqueteó en la idea que era más bien como un poemario, ¿sí? Porque no tiene una interpretación fija o una interpretación inducida, como si lo puede tener una novela o como lo puede tener un cuento, porque más bien deja que el lector, con esa experiencia de la que usted habla, pueda denotar qué hay allí, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que hay allí en esas 50 cartas, ¿no? Porque es un discurso que puede ser corrido, puede ser como lo de Cortázar, con tantos modelos para armarlo, ¿no? Entonces, si usted viera esas cartas del tarot de Mantegna, usted dijera que es un libro de qué estilo. Bueno, digamos, sin haberlas visto o haberlo solo conocido la referencia, podría decirte que es un artefacto que de alguna manera está problematizando la genericidad, ¿no? Otra vez está proponiendo, y acabas de hablar de Montaigne, y te iba a decir, bueno, la invención de un género es una alternativización de un protocolo también, ¿no? Entonces, probablemente las cartas del tarot de Mantegna, lo que están proponiendo efectivamente es otra manera de mirar, algo que no es ni una novela, ni un cuadro, ni unas cartas escritas, ni un poema, digamos, ¿no? Sino otra manera de mirar. Esos protocolos se establecen históricamente, ¿no? Por ejemplo, un protocolo de la experiencia es la perspectiva, la invención de la perspectiva, ¿no? Es decir, se hace más realista la mirada, aunque es absolutamente artificial. La gente cree que ve un cuadro con perspectiva y está viéndolo con más realidad, y lo que está viendo es la intervención de una técnica, que además es falsa, digamos. Así no se ven las cosas, digamos. Entonces, eso puede ocurrir, como digo, pensar la invención del género ensayo, así como la invención del género novela en un momento de la historia que antes no existieron, ya propone una alternativización de la experiencia. Es decir, que no solamente en la contemporaneidad se transforman los protocolos, se transforman en la historia. Lo que pasa es que con la contemporaneidad y el impulso teórico de las vanguardias, eso se aceleró, y con los medios, por supuesto, se aceleró enormemente. Qué bueno. ¿Otra pregunta? ¿Había otra pregunta por allí? Sí, el profesor Álvaro. Ajá. Y buenas tardes, Luis Miguel. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros un fragmento de tu libro que esperamos leer con mucho interés. Y mi pregunta iba un poco a ver si podías ampliar algunos de los conceptos que planteás, que bueno, me resultaron sumamente interesantes, sobre todo esa idea de tratar de teorizar en relación con las obras de arte propiamente dichas. Y los ejemplos que vos traes son ejemplos de la poesía moderna, y creo que dialogan con un conjunto de problemas teóricos, con la obra de Benjamin, que vos conoces muy bien porque lo tradujiste, y también mencionaste la obra de Jacques Rancière. Y mi pregunta o comentario tiene que ver quizás con algunos de los capítulos de tu libro que no conocemos, y va por el lado de ver si podés expandir y ampliar esa teorización sobre los protocolos de la experiencia en relación con el arte contemporáneo. Mientras te escuchaba, pensaba en cómo podemos relacionar lo que vos estás planteando con ciertas obras contemporáneas que también ponen en crisis esa distinción entre sujeto y objeto que vos describiste, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la performance, ¿no? Nosotros en español usamos también el término inglés porque no hay, es un intraducible, ¿no?
Claro. Y ciertas obras también de la poesía contemporánea, que muchas veces trabaja con materiales que tienen que ver con la vida, ¿no? La relación entre vida y obra, también entra en crisis en muchos objetos y producciones del arte contemporáneo. Entonces quisiera saber si vos podés elaborar para que nosotros podamos seguir lo que vos tan claramente enunciaste en tu presentación y en el texto que compartiste con nosotros. ¿Cómo pensar, si se puede encontrar una diferencia, una distinción entre los ejemplos que vos planteaste de Vallejo y de Rilke y ciertas formulaciones del arte contemporáneo, por ejemplo, la performance o ciertas obras donde, digamos, esa división entre sujeto y objeto también aparece fuertemente cuestionada y teorizada? Sí. Tal vez yo pensaba cuando te escuchaba en ese capítulo sobre danza contemporánea, que creo que es un territorio también particularmente rico para examinar y analizar los protocolos de la experiencia. Así es. Bueno, mira, absolutamente. Es decir, lo que estaría como a la base de la propuesta, pero hay una propuesta histórica que también es importante revisar, es que a partir de las vanguardias, ¿verdad?, empieza a producirse una transformación en la noción de arte, ¿verdad?, que en realidad, entendida desde de la alteración de los protocolos de la experiencia, se continúa, digamos, desde entonces, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención el hecho de que todavía 100 años después no entendamos las vanguardias, pero claro, las vanguardias tienen una herencia de todo el siglo. Uno podría pensar en artes visuales, digamos, por ejemplo, en artes plásticas, el minimalismo. Ahí hay una alteración del protocolo de la experiencia, hay una problematización de los protocolos de la experiencia. Tú acabas de nombrar absolutamente algo fundamental, la performance. La misma noción de la intervención en arte, o sea, ya está borrando no solamente la oposición sujeto-objeto, sino que está proponiendo nuevas formas de percibir y experimentar, ¿verdad?, que todavía no entendemos del todo, ¿verdad? Y con razón tocas la vinculación que existe entre la performance o la relación que se podría establecer con la danza contemporánea, ¿no? ¿Dónde surge la danza contemporánea? Hay un desplazamiento importantísimo de la coreografía al cuerpo, ¿no? Porque la danza contemporánea empieza a interrogarse sobre el cuerpo, ya no sobre la presentación, digamos, estetizada. Pero te pongo un ejemplo, digamos, para que se vea que históricamente esto funciona también, que es el capítulo donde hablo de la música, ¿no? Es decir, la música establece en Occidente un protocolo de la experiencia que se hizo absolutamente natural, que es la tonalidad. Eso surge en un momento de la historia. Eso surge en el siglo XVII, con Monteverdi, con Bach, ¿verdad? Y a partir de entonces, la música occidental se concibe desde los parámetros de la tonalidad. Eso no pasaba con la música anterior, ¿verdad? Y se mantiene con todas las variantes que aparecen, se mantiene hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se empieza a cuestionar el principio de la tonalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empiezan a surgir formas musicales que, digamos, como la consagración de la primavera de Stravinsky, pues la gente, el público las recibe con tomates y abucheos. Eso no es música, eso no existe música. ¿De acuerdo? Resulta que no solamente allí se produce esa ruptura que todavía no entendemos. Fíjense que en música esto sí es bien grave. Es decir, la música que componía, por ejemplo, la segunda escuela de Viena, que es Alban Berg, Arnold Schoenberg y Anton Webern, esa música hoy no se escucha. Y si se usa para películas de terror. Es decir, no aprendimos a experienciar la música tonal. Pero el proceso ha continuado. ¿Por qué? Porque efectivamente después de la música tonal vino la música serial, después vino la música electrónica, después vino la música estocástica. Es decir, ha seguido el proceso
cuando estamos hablando de música académica, pero podemos hablar de otras cosas como la música fusión, ¿verdad? Las fusiones entre ritmos africanos o afroamericanos, el jazz, por ejemplo, bossa nova mezclado, es decir, cómo todas estas cosas efectivamente van proponiendo con mayor o menor grado una alteración de lo que se percibía en música. Pongo este ejemplo popular, que además es bien conocido seguro por ustedes, la bossa nova, digamos, ¿no? El bossa nova, el famoso desafinado, la canción está pidiendo disculpas porque suena desafinado, y es porque está recurriendo a una organización armónica con acordes que no son los acordes tradicionales de la música. Entonces, eso suena desafinado. Entonces, pero ahí ya hay una indicación. Fíjense que es que la canción diga eso, no solamente con su letra, sino que performativamente recurra a combinaciones musicales que son difícilmente inteligibles, ya muestra que esto está teorizando sobre la música. Hay una teorización sobre la música. De allí que inclusive Álvaro de Campos haya comparado el bossa nova con la música de Weber, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo, y te cuento anecdóticamente que el libro iba a dividirse en algún momento en esas rupturas vanguardistas y después en unas rupturas muy, muy recientes de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. O sea que iba a ser estos dos poemas de principios de siglo y después dos poemas más recientes para que se vea que eso todavía está funcionando. Porque, ojo, el protocolo tradicional de la poesía sigue funcionando. Ese no ha aparecido, no ha desaparecido. Sí, todavía se escriben poemas en la vena de Rilke, ¿no? Y siguen funcionando como poemas. Y todavía poemas escritos en, digamos, como el poema con el que yo cierro, por ejemplo, el capítulo, este poema de Heisenbüttel, ¿no? Que dice lo terminable, terminarlo, lo asible, hacerlo, etc. Mucha gente dirá, eso no es un poema. Pero claro, es que no es un poema, es una teorización de los usos del lenguaje. Entonces sí, digamos, resumiendo lo que entiendo de tu pregunta, perfectamente el siglo XX sería el siglo recorrido de invenciones de artefactos culturales que desafían una y otra vez los protocolos de la experiencia. Bien, muchas gracias, Luis Miguel. Solo un comentario, digamos, final. Para muchos de nosotros, seguir pensando con los protocolos de la experiencia de la vanguardia resulta un poquito fatigoso, ¿no? Intentamos tratar de pensar un poco más de otro modo el arte contemporáneo, porque justamente estamos entrenados en ciertas formas estéticas de celebración del arte moderno, que yo personalmente creo que hay que tratar de ubicarse en otro lado, digamos, que lo que está haciendo mucho del arte contemporáneo ya no es moderno, digamos, ¿no? Y que ese marco en el que nosotros fuimos educados y que conocemos, ¿no? Porque la vanguardia es el repertorio en el que nos hemos estudiado y conocemos perfectamente, agotó su capacidad explicativa precisamente porque esos protocolos de la experiencia los podemos mirar con cierto distanciamiento, y bueno, eso es lo que algunos de nosotros pensamos en ese esfuerzo por tratar de encontrar una nueva manera de leer el arte contemporáneo. Pero de todos modos, muchas gracias por tu respuesta. No, encantado. Mi propuesta en realidad, y aquí también discrepo con varias tradiciones de la lectura de la vanguardia, mi propuesta es ciertos artefactos de la vanguardia siguen siendo ilegibles hoy, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a verlos, pero no podemos entenderlos, no podemos apropiárnoslos, no todos, porque muchos funcionan de acuerdo con lo que tú acabas de decir, con nuestra educación estética, digamos, ¿no? Pero hay otros, este poema de Vallejo es un ejemplo y podría dar muchos más, todavía están en estado de interrogarnos.
y yo creo que hay que explorarlos y que permitirles que nos interroguen y ver que esa interrogación que nos proponen es una interrogación que se prolonga, como dices tú bien, a las formas más recientes del arte, que han tomado caminos muy distintos de lo que uno reconocería como los rasgos distintivos de la vanguardia. Pero todavía hay ciertos artefactos allí, como decía antes, digamos. Pensemos en la música atonal, ¿no? ¿Dónde escuchamos nosotros música atonal? En escenas donde el monstruo va a entrar a la casa y va a matar a la muchacha o va a matar al muchacho. Es decir, en películas de terror. Yo tengo mi hijo y mi esposa, vivimos, ahí está, mira, música tonal, música. No podemos escuchar música tonal. Les cuento una anécdota. Mi hijo está en el otro cuarto y oye la música y me dice, esa es una escena de terror. Ya la asocia, digamos. Entonces, ¿por qué no aprendimos a oír una pieza, el Opus 33 de Schoenberg? ¿Por qué no lo aprendimos a oír y decir qué maravilla de música? No hemos aprendido todavía, eso nos cuesta mucho, ¿no? Hay que tener un oído entrenado y mi postura sería decir un oído entrenado a entender que hay otra cosa más que música. Hay una interrogación teorizante sobre cómo se compone, cómo se organizan los sonidos, etcétera. Pero bueno, no prolongo más mi respuesta. Muchas gracias por la intervención, ¿no? Sí, hay una pregunta de María Antonieta Flores, profesor, en relación a si es posible ampliar la cuestión de pensar con la pluma en cuanto a Vallejo. Bueno, claro, el pensar con la pluma es algo que está en el capítulo que no todos leyeron, pero yo parto, para desarrollar el capítulo, parto de un pequeño texto de Wittgenstein, donde Wittgenstein dice que él no piensa con la cabeza, sino con la pluma, y que muchas veces su cabeza no sabe nada de lo que la mano escribe, ¿no? Entonces, fíjense que, digamos, si uno piensa en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, esto sería casi que la antítesis de lo que él propone como uso del lenguaje, ¿no? Esto parecería una declaración de un escritor surrealista que está escribiendo un cadáver exquisito, digamos. Yo no sé lo que estoy escribiendo, lo pongo allí en la pluma, ¿no? Pero esa idea me sirve sobre todo porque desplaza la idea del creador, ¿verdad?, como el ente que controla los sentidos de aquello que produce, ¿de acuerdo? Y ese es el trabajo que me parece que hace el poema de Vallejo, ¿no? Un poema que probablemente está ordenado de acuerdo a ciertas ideas, ciertos momentos que él pensó, ciertos elementos de la cultura que él pensó, pero que fue llevándose textualmente a decir más allá de lo que Vallejo quiso decir. Una experiencia además que muchos escritores han confirmado. Es decir, recuerdo esta anécdota famosa de Valéry, que asistió a un seminario en la Sorbonne donde estaban explicando su poema El cementerio marino, y parece que después él escribió un artículo donde él decía que él no sabía que él había dicho tantas cosas, ¿no?, después de oír al profesor hablar del poema, ¿no? Entonces yo creo que en poesía en particular, María Antonieta, es la mano, es la mano la que lleva el sentido, porque no lo controla de antemano, sino que el sentido es algo que se genera a posteriori, digamos, ¿no? Y eso es lo que me interesa. O sea, es ese sentido que se puede sacar. Ustedes dirán, bueno, pero Vallejo pensó en eso que tú estás diciendo en el texto. No lo creo ni me interesa, digamos, ¿no? Lo importante es que ese artefacto verbal es capaz de poder pensarse de esta manera, además cuando se lo pone en contraste con otros artefactos verbales. Entonces ese pensar con la pluma es justamente un dejar llevar del sentido que produce el artefacto, no el que quiere infundirle el creador. Nos alejamos de los egos creadores. A ver. Bien, gracias, profesor. Ahora viene Flor y luego Sofía, que quería hacer también una pregunta.
Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve porque quiero escuchar la pregunta de Sofía, pero me interesó muchísimo, muchísimo leerte, me interesa mucho, valoro mucho, y me interesa mucho el esfuerzo de teorizar a partir de los objetos culturales y no simplemente hacer una crítica, ¿no? O sea, imponerle un modelo que ya tenemos. Esto es poesía, esto es cuento, ¿no? José Luis Martínez es poesía o no es poesía, entonces decidimos. Lo valoro un montón. No sé si estoy influenciada por la situación de la pandemia y el uso extremo de protocolos ¿no? Para todo, la idea del protocolo de la cual depende nuestra vida, realmente claro. La experiencia, ¿no? Pero hay algo no sé si es la palabra o quizás el concepto, que me gustaría entender un poco más cómo lo planteás. Quizás no había reconocido no la cita, pero la inspiración en Deleuze y Guattari, tal vez yendo hacia ahí, se me haría un poco más claro cómo funcionan esos protocolos, porque un poco lo que me da un poco de miedo es que esos protocolos se conviertan como nuestros protocolos para ir al restaurante o para subir, para las clases o lo que fuera, en algo demasiado, en un marco demasiado estricto que nuevamente vuelva a, de algún modo, silenciar estos objetos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el protocolo no se convierte en un marco... no sé, no puede llegar a... ¿Cómo es un protocolo para que no sea un protocolo extremadamente estricto? Y, por ejemplo, que empieza a decir, bueno, José Luis Martínez no es un poema, sino que es una forma, ¿no? Y que a lo mejor se pierda algo de esa invención por tratar de meterla dentro de un protocolo. Y en ese sentido, por ahí es demasiado lo que pregunto, pero en ese sentido quería ver si podías explicarnos también un poquitito más tu oposición a Rancière, ¿no? Porque pienso que entre régimen y protocolo, a lo mejor hay algo interesante para discutir, ¿no? Y por último, también pensaba que a veces hay, así como vos planteás que hay situaciones escandalosas, digamos, entre comillas, ¿no? Extremas de interrogación de las formas, como puede ser Trilce o Jesús Luis Martínez, también hay otras que no son tan escandalosas, pero que a lo mejor producen el mismo tipo de interrogación, y pienso en Desafinado, o en Dorival Caymmi, el uso que hacen de la disonancia, ¿no? Entonces, nada, también me interesaba cómo pensar dentro de esta teoría esos otros ejemplos que no son escandalosos, lo digo un poco en chiste, ¿no? Pero me gusta también la idea, sino otros que van haciendo cambios pequeñitos en la experiencia y que de repente son mucho más, terminan teniendo mucho más impacto en la transformación de lo experienciable, como la bossa nova, por ejemplo. Claro, claro. Eso nomás. Bueno, bastante. Bueno, a ver, si me recuerdo todo lo que me preguntaste. Lo primero, ¿cómo precisar un poquito más los protocolos? Bueno, fíjate, en principio, claro, no reducirlos, y quizás eso es una de las cosas para las que la palabra no ayuda, no reducirlos a los protocolos, por ejemplo, del cuerpo diplomático, ¿no? Es decir, no son las maneras en la mesa, es decir, pensemos que el aura es un protocolo de la experiencia, y el aura dio para un rango enorme de experiencias estéticas que podían ser inclusive incompatibles entre ellas, ¿no? Pero digamos, había espacio para todo, es decir, la música, la danza, la pintura, todo entraba dentro de una percepción aurática, que es, como dice Benjamin, es un medio que se interpone entre el objeto y el receptor, digamos, ¿no? Entonces, es decir,
no tienen por qué ser restrictivos, pero claro, en algún momento se hacen tan naturales que, como efectivamente ya no vemos el objeto en su problematicidad, sino que lo vemos ya entendido de una cierta forma. Como te ponía el ejemplo de la tonalidad, que es perfectamente válido, la gente dice esto es música y esto no es música, y resulta que esto es música tonal y lo otro es música no tonal, digamos, o música politonal, etcétera, etcétera. Pero el otro ejemplo, por supuesto, es la perspectiva, digamos, ¿no? Fíjate otra vez, la perspectiva cómo marcó una manera de mirar el arte y que justamente vinieron las vanguardias a romper con eso. Pero entonces, no es simplemente rompí con la perspectiva, sino que estas formas de arte nos están recordando que hay otras maneras de mirar, ¿de acuerdo? Y otras maneras de percibir. Entonces, no siento que la noción de protocolo sea necesariamente restrictiva, ¿no? En ese sentido, o sea, puede ser muy amplia, pero voy a lo segundo que proponías, que es verdad, si efectivamente ese objeto problematizador de la experiencia logra generar un protocolo que es colectivo siempre, ¿verdad? Entonces, por supuesto, se vuelve reductivo. Por supuesto que se puede volver reductivo. Puede otra vez empezar a crear blind spots de cosas que entonces ahora ya no veo porque ahora percibo con el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ocurrir. Entonces, de allí la riqueza, ¿verdad? De que empecemos a percibir que la producción de los artefactos culturales no es estética, sino es teórica. Y con eso entonces los tenemos siempre funcionando de manera desafiante respecto a toda protocolización. ¿De acuerdo? Ahora, la pérdida en ese sentido es que efectivamente entonces no se hace experiencia, no se experiencian estas cosas, sino que simplemente se experimentan. Entonces, cada vez que yo vuelvo a cierta música tonal, la estoy experimentando porque no he llegado a hacerla como si escuchara una sonata de Beethoven, por ejemplo, que ya me entra pues, y sé que es música, ¿de acuerdo? Entonces ahí está esa tensión importante. Y voy a lo último que tú dices y que me parece muy importante, que es esta idea de que efectivamente no son solamente las obras escandalosas las que transforman y por eso puse el ejemplo del bossa nova, digamos, ¿no? El bossa nova que surge en el año 58, que fue un escándalo musical y que hoy en día es. Pero fíjate lo que pasó. ¿Qué pasó? Ahora es música como cualquier otra. O sea, ya entró en un protocolo de la experiencia. O sea, su ruptura protocolar tuvo una cierta vigencia, introdujo un elemento nuevo, pero bueno, no podemos decir que fue una pérdida, ¿no? Agregamos una cantidad de acordes extrañísimos, de novenas, de treceavas, etcétera, etcétera, que no se usaban en música y que después se funcionaron con el jazz, que hacía más o menos las mismas cosas, y hacen estas transformaciones. Entonces, no son, tienes razón, no son solo los artefactos escandalosos, como tú lo llamas, los que transforman los protocolos. Lo que pasa es que los que no son escandalosos son más fácilmente reducibles a los protocolos heredados. Yo puedo rápidamente decir, bueno, aquí hay unas cosas que no me suenan bien, pero todavía esto es una canción. ¿no? Es una samba, digamos. Todavía lo oigo como algo. Sí es verdad que tiene algunas cosas raras, pero... Entonces, la teoría de los protocolos lo que invitaría es a mirar con esa mirada extrañante todos estos elementos, no solo los escandalosos, después de haberlos indicado apareciendo en lo escandaloso. Y por eso le contestaba a Álvaro antes que para mí tiene interés todavía mirar la vanguardia, no como movimiento, digamos, teórico de lo artístico, ¿no? Sino como el momento en que se producen artefactos que seguimos sin poder experienciar, ¿no? Y como tales desafiando nuestras maneras de entender, ¿no? Entonces sí, efectivamente, como diría Deleuze y Guattari, o sea, inclusive bajar a un nivel de uso del lenguaje más bien pobre, cuando dicen ellos el alemán de Kafka, que es muy sencillo. Eso es una alteración de un protocolo porque no es ya el lenguaje de Goethe, el lenguaje mayor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí está, pero es imprescindible, me parece, que tengamos el posicionamiento teórico para estar a la busca de esas cosas y no caer en ya entendí esto es arte, ¿no? O ya entendí esto es música, o ya entendí.
porque entonces nos salimos de lo que queremos hacer, que es que yo, es decir, para mí el cine, ir al cine, y es una cosa que hago a diario, yo veo una película o 2 diarias, para mí es una pasión el cine no es las historias que cuenta, es como me enseña a mirar, digamos, ¿no? Y esa es toda la diferencia del cine. Entonces me cuenta las historias y me distraigo, pero cuando la película no me altera para nada mi manera de ver, es solamente un cuento, pues, solamente una historia, ¿no? Cuando problematiza, voy a hablar de algo que yo sé que te gusta, Mariano Ginás, por ejemplo, en historias extraordinarias, es decir, que tú dices, wow, o sea, ¿qué está haciendo este tipo? Estamos a 100 y pico de años de cine y este señor está haciendo algo que no se ha hecho en cine, digamos, ¿no? Y me está enseñando a mirar de otra manera. Esa es la búsqueda, digamos, ¿no? Y salirnos del ámbito de la expectativa de lo estético, de lo bello, de lo armonioso o de lo, va a decirlo con una palabra, arrumable en el ámbito de lo artístico como algo colateral a la existencia, ¿no? Por eso yo quiero traer la experiencia, es la experiencia. Es decir, es cómo veo yo el rostro de una persona después de haber visto cine. Eso es lo que me parece importante, ¿no? Entender que eso cambió mi manera de ver rostros, de ver luces, contrastes, es decir, me enseñó a ver de otra manera. Genial, mil gracias. Aparte ya escuchándote ya veo por dónde va Bettina también en su tesis y me alegra encontrar su camino. Bueno, Sofía, ¿no? Seguía. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor, por compartir su texto y por la charla. Tengo una pregunta muy puntual. Bueno, en las vanguardias casi que la palabra protocolo toma forma material, ¿no? Con los manifiestos que se publicaban muchas veces junto a las obras. Mi pregunta tiene que ver con estos elementos extrínsecos que no son necesariamente parte de la obra, bueno, intrínsecamente o en lo formal, porque por lo que ve en su texto, digamos, se concentra mucho en aquellos elementos formales que nos enseñan a ver la obra de una forma distinta. Pero, ¿qué pasa con todo ese contexto, con todos esos elementos externos que los artistas presentaban, no necesariamente teoría o manifiesto, sino todo aquello externo que puede ser desde un discurso, desde una entrevista a un periodista, desde una simple indicación en una película que dice, basado en una historia real, que ya nos hacen ver esa obra de forma distinta? En su investigación, en su libro, ¿usted también presta atención a estas cosas que nos indican, digamos, esos protocolos de mirada, esos nuevos protocolos de la experiencia para ver una obra, pero que no son necesariamente formales? La verdad es que no me meto mucho con eso porque, y esto pasa mucho en las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Uno piensa en lo espiritual en el arte, por ejemplo, ¿no? O sea, el inventor del arte nos está diciendo que hay que entenderlo como una espiritualización. Es decir, yo lo que siento es muchas veces el artefacto, y por eso me alejo del creador, ¿no? El artefacto es mucho más avanzado que la propuesta que lo produjo. Y por lo tanto, entonces, como tú dices, manifiestos, opiniones de prensa, etcétera, usualmente buscan controlar, y fíjate que la difusión justamente es distinta, ¿no? Es decir, no es lo mismo leer los manifiestos de un poeta que leer los poemas, ¿no? Entonces, muchas veces estos paratextos, para llamarlos de alguna manera, funcionan de manera controladora. Controladora en el sentido de que todavía quieren insertarse en un protocolo heredado y por lo tanto terminan cancelando las posibilidades significantes de ese artefacto. Por eso yo en ese sentido escojo fijarme en el artefacto. En el artefacto, por supuesto, en el espacio, en el lugar de su producción, ahí cuando, por ejemplo, cuando leo a Rilke, pues veo un poco cómo se ven las estatuas, dónde viene toda la estética alemana, etcétera, 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 y en Vallejo pues dónde vienen las rupturas, etcétera, etcétera. Pero no fijándome tanto en qué es lo que están proponiendo ellos hacer, sino cómo puedo yo hacer que ese artefacto realmente altere mis maneras de...
Está clarísimo, muchas gracias. No sé si contesté la pregunta. Sí, bastante. Me interesaba Okay. eso. Me interesan en general también no solamente lo contextual, sino todos esos paratextos, digamos, o esos elementos que hacen indexación de la obra. Esos paratextos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de algo que estoy trabajando ahorita, Isadora Duncan, ¿no? Isadora Duncan empieza a revolucionar la danza contemporánea porque propone, digamos, una especie de vuelta al cuerpo, a los movimientos del cuerpo, menos lo coreográfico, más la actitud de lo corporal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí me parece que hay un elemento de ruptura importante con la historia absolutamente rígida y muy particular, además, frente a las artes del ballet y de la danza clásica, ¿de acuerdo? Pero cuando Isadora Duncan justifica su búsqueda del cuerpo, ella dice que hay que regresar a la gestualidad griega. Que ella lo que está representando, lo que está en los vasos y este movimiento libre, entonces ella bailaba con túnicas. Entonces, fíjate, el elemento transgresor que ella está proponiendo con su artefacto, lo está controlando con su paratexto, ¿no? Ella lo está remitiendo a una cultura, hay que volver a la libertad de la cultura y entonces romper con el ballet clásico, cuando en realidad estaría mirando hacia adelante, digamos, ¿no? hacia las coreografías que vendrían después de los Merce Cunningham y de Paxton y de los otros danzarines contemporáneos, los otros bailarines contemporáneos y bailarinas y coreógrafas, ¿no? Las cosas que hace Pina Bausch, por ejemplo, que es una mezcla de teatro con danza, entonces, otra vez, controlarlo diciendo, bueno, es que esto significa de esta manera, ya le reduce un poco ese impulso, me parece, ¿no? Es para poner un ejemplo, pues, ¿no? De alguien que está haciendo algo interesante y a la vez lo remite a una tradición clásica que lo neutraliza en cierto sentido. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Había otra pregunta o no? Por aquí había dicho alguien, a Luis Moreno me había dicho que claro, el alemán. Sí, hay comentarios. Ajá. Ok. Bueno, estamos un poco hacia el final pues, de nuestra sesión. ¿Alguien quiere tomar la palabra, decir algo más para aprovechar pues este rato? Ajá. Y Adelante, Benja, por favor. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias, profesor, por el texto. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación y me preguntaba, y bueno, qué útil sería como última pregunta, ¿no? ¿No? El contexto de producción de este libro puntualmente. Y a mí me parece muy audaz y desafiante, ¿no? Todo este trabajo teórico que ha hecho y cuáles serían, digamos, las opciones o posibilidades de validar este trabajo, ¿no? ¿Cómo trabaja, digamos, un académico de su nivel para validar este trabajo y decir, bueno, este es el camino? Sobre todo porque las categorías son como muy importantes, ¿no? Sobre todo este protocolo de la experiencia y el aura benjaminiana está pensado subsumida dentro ¿no? de esta categoría que es una macro categoría, ¿no? Digamos, en términos simples. ¿Qué opciones hay, digamos, como para validar esto? Como si usted lo discute con otros académicos, algunos otros escritores, porque ya le digo, es como imponente, digamos, el trabajo, sobre todo ese primer capítulo que leímos, ¿no? Ok. Bueno, te cuento anecdóticamente que esta idea de este curso, de esta reflexión, partió de diseñar un curso para leer, entre comillas, objetos, ¿no? O sea, estábamos en el posgrado en la Simón Bolívar y entonces alguien dijo, bueno, nos vemos con el problema de que los estudiantes no saben leer artefactos culturales, no los llamábamos en ese momento, yo empecé a hablar de artefactos culturales allí, ¿no? Entonces, de allí surgió esta posibilidad y bueno, se fue convirtiendo en esta especie de macro categoría, como tú dices.
¿Cómo la he validado? Bueno, en situaciones como esta, estuve en una pequeña gira en Estados Unidos, hablé en algunas universidades, hablé de estas cosas. Aquí en Alemania he hablado de ellas también. He tenido pues intercambios con profesores, intelectuales, etcétera. Pero claro, lo que se ha visto hasta ahora es fragmentario, en el sentido de que ustedes, por ejemplo, creo que son de las primeras personas que leen el capítulo teórico, bueno, los que lo hicieron, ¿no? Mucha otra gente solo ha visto o una introducción o un resumen o un ejemplo, o en diversos escritos que he hecho en el prólogo, por ejemplo, a mi traducción al texto de Benjamin, yo coloco allí que Laura puede entenderse como un protocolo de la experiencia, pero lo digo en passant, pues no me detengo en ese detalle, ¿no? Entonces, está esperando, la teoría está esperando ir al encuentro de otra gente, pero quizás lo que yo quisiera, lo que yo quiero en el fondo es alterar el protocolo de lo que se llama arte. Digamos, otra vez tú dirás, pero qué exagerado, otra macro. Yo insisto, y así es como yo aprecio los artefactos que se llaman artísticos, pero no solo los artísticos, ¿verdad? Los aprecio en su capacidad de teorizar sobre cómo vemos, cómo percibimos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo escribimos, es decir, cómo usamos el lenguaje. Y yo creo que la teoría de los protocolos de la experiencia propone un camino claro de cómo hacer ese desplazamiento, de deslastrarnos de esta visión estética que implica pues lo armonioso o lo hermoso o lo sentimental o sin que tenga que prescindir de ello necesariamente completamente, digamos. Pero cómo no mantenernos en eso y dar el paso a ver que los artefactos culturales son unas formas sumamente poderosas de generar pensamiento. Son verdaderas formas teóricas. Mi pasión secreta, bueno, otra de mis pasiones secretas, es la filosofía, ¿no? Pero yo nunca di el paso a la filosofía precisamente porque para mí el reto está en mostrar que lo que desde finales del siglo XIX, inclusive un poquito antes, se llama arte, en realidad era una forma muy, muy atrevida de filosofía, de pensar. Y eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Que cuando entendamos que los protocolos de la experiencia están allí y están allí para ser alterados por los artefactos culturales que los desafían, entonces ya nos salimos del campo de la apreciación, digamos, de lo hermoso, de lo agradable, y empezamos a pensar en plano de, como decía antes, lo que vemos, cómo percibimos. Fíjate, me parece tan significativo. Vallejo ve a la Venus de Milo sin brazo y se pregunta si él no tendrá un dedo de más. Me parece tan significativo eso, o sea, que el arte cuestione a él como cuerpo, digamos, como integridad corporal, ¿no? Es decir, y pensemos en lo que hace el arte cuando está utilizando elementos de la mediación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Otra vez, podemos preguntar, entonces somos cyborgs, como dice, como la película japonesa, ¿no? Yo soy un cyborg y that's okay, ¿no? Es decir, otra vez, abrirnos a que estos artefactos nos están poniendo a pensar de maneras complejas, oblicuas, escandalosas, como decía Florencia, pero que son auténticas formas de pensar. Y frente a eso, a veces me parece, espero que no haya filósofos en la audiencia, que la filosofía se queda corta, ¿no? Se queda como muy en lo disciplinar de que entonces hay que pensar de esta manera y hay que ordenar de acuerdo a las cosas de esta forma y nos estamos perdiendo esta apertura a verdaderas reflexiones complejas que desafían hasta el sentido común, ¿no? Excelente. Clarísimo, muchas gracias. Buenísimo, súper interesante. Es la pluma que piensa, ¿no? Piensan más las plumas a veces y que las cabezas. Las manos que las cabezas. Y piensan de otro modo, ¿no? Traen un mundo muy distinto al de la cabeza. Mil gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta cortica? Sí, claro, Richard. Oye, profesor, ¿por qué dice usted que dónde se hizo el quiebre
en el siglo XIX, un poco antes, como usted dice, en donde se pasa que el arte tiene para usted una forma de llevar un mensaje filosófico, ¿sí? Al arte. No. Donde lo que yo digo, voy a precisar porque es importante, ¿no? Donde se empiezan a producir desde el campo del arte objetos, ¿verdad? Que ya no simplemente tienen un mensaje, sino que empiezan a afectar con su hacer nuestras formas de percibir, de sentir, de pensar. Es decir, no es lo que dicen, no es un mensaje que traen, es una alteración que hacen a nuestras formas de percibir, sentir, escribir, etcétera, ¿no? Ahí está la ¿Y por qué le da ese corte a comienzo del siglo XIX o un poquito antes? Bueno, porque allí empiezan a surgir obras que empiezan a poner en duda, ¿verdad?, la unicidad de lo que la tradición occidental llamó el arte. Empieza a haber claras rupturas con lo que una herencia parecía haber fijado de una manera muy taxativa. Pero ojo, hay rupturas de protocolos también anteriores. Es decir, como dije, la aparición de la perspectiva es una ruptura de un protocolo, digamos, ¿no? Hay un libro apasionante de Baxandall que se llama Arte y Experiencia en el 400 italiano, y o sea, lo que muestra es eso, es decir, la gente que ve un cuadro, y esto es antes de la aparición de la perspectiva, dice, la gente que ve un cuadro sabe ya lo que tiene que ver, que trae la experiencia con el colectivo, ¿no? Entonces, cuando eso se rompe, entonces hay que aprender a ver de otra manera, ¿no? Es decir, que estos protocolos han existido siempre. Ahora resulta que dentro del espacio de lo estético, ¿verdad?, se han ido produciendo cada vez más objetos que problematizaban esos protocolos anteriores. Y de allí viene esa búsqueda, esa ruptura que es tan interesante, a mi juicio, digamos, ¿no? Otra manera de ver lo artístico, ¿no? No, Gracias. Respecto a lo que decía Florencia, que ese fragmento del que yo parto para hablar de Wittgenstein, para hablar de los protocolos de la experiencia, está no solamente que él escribe, que mejor dicho, que él escribe con la pluma y la mano, la cabeza no sabe lo que la mano piensa, sino que al final en el señalamiento parentético, él pone la posibilidad de que alguien haga un garabato y le pregunte al adulto, ¿y ahora qué es esto? Y ese es mi punto, que estos objetos ahora nos preguntan, ¿y ahora qué es esto? Es decir, el poema de Vallejo me pregunta, ¿y ahora? Si el de Rilke es un poema, ¿ahora qué es esto? Y si yo no puedo contestar es un poema, tengo que inventar qué contestar. Y ese inventar qué contestar es buscar un pensamiento, ¿no? Súper interesante. Pensaba ahora en los garabatos de León Ferrari, ¿no? Que también en ese momento tan oscuro de nuestra historia argentina. Luis Miguel, no sé que es muy tarde para vos, no queremos explotarte demasiado, pero la verdad es que ha sido súper estimulante, muy interesante, una alegría, un placer conocerte. Espero que sigamos en contacto y ojalá que nos podamos encontrar fuera de los protocolos y de la pandemia. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Por la invitación y por compartir, interesarse, y quedo a la orden, ¿no? Quedo a la orden, tienen mi correo, pueden preguntarme. Sí. Ojalá podamos traerte a Buenos Aires en algún momento, quién sabe, ¿por qué no soñar? Todavía podemos soñar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Bettina. Mil gracias. Gracias, Bettina. Chao. Chao.